Amigos de Mundo de Negocios, amiga Rosario Gómez, mucho gusto en saludarlos. Nuevamente estamos con ustedes, pero hoy hablaremos sobre un tema especial. El pasado 9 de mayo de este 2023, después de 3 años, se declaró por concluida la pandemia dentro de nuestro país. Por la presidencia de la República declaró que la pandemia prácticamente se había concluido en nuestra nación. Días antes, un fin de semana antes previo, la Organización Mundial de la Salud ya había declarado que la pandemia se había acabado en el mundo. Son noticias positivas, es algo muy positivo, algo muy padre. Y hoy precisamente quiero hablarles acerca de esta situación, de una obra que se llama Pinche Pandemia. Me tocó escribirla precisamente durante este proceso de confinamiento. Y quiero hablar sobre lo que la pinche pandemia nos dejó, que es una serie de aprendizajes muy importantes. Eh, Tenemos que aprender a valorar lo que tenemos. La pandemia nos ayudó a aprender a valorar nuestra salud. La pandemia nos ayudó a poder valorar la convivencia pacífica en casa. La pandemia nos ayudó a valorar nuestros espacios y hacer que nuestros espacios sean cada vez más y más y más armónicos. De alguna forma, esta pinche pandemia nos dejó esta serie de enseñanzas positivas, nos dejó mucha solidaridad, porque también la hubo, mucha solidaridad entre todos. Si alguien se enfermaba, de alguna forma no faltó quien le acercara cosas a pesar del riesgo de ser contagiado, quien le acercara desde víveres, quien les acercara, no sé, insumos, quien les acercara medicamentos. Y nos hizo muy solidarios, tanto entre los vecinos como entre los familiares, ¿no? La pandemia nos ha dejado una serie de situaciones que también tenemos que aprender a valorar. Reitero, va a ser una expresión que voy a estar usando mucho en este momento, pero tenemos que aprender a valorar nuestro internet, que a lo mejor para nosotros en la ciudad es muy común, pero en las zonas rurales sí es parte de lo que habla esta obra. El internet, el teléfono, la conectividad no son comunes, son extraordinarios. Y cuando la educación comenzó a realizarse a distancia, comenzamos a ver que no todos podían tener acceso a este tipo de medios, y entonces cuando estábamos en las ciudades, o sea, para nosotros era normal acercarte al televisor, ver los programas de televisión grabados, auspiciados por el gobierno, pero para la gente de las zonas rurales, sobre todo las zonas más apartadas, incluyendo zonas pertenecientes a las grandes capitales, desde la gran capital del país, la misma Ciudad de México tiene unas zonas rurales que fueron abandonadas y donde la conectividad no era buena. Entonces, donde el internet no es bueno, donde la televisión abierta no llega del todo, y entonces comenzamos a entender qué privilegiados somos los que vivimos en las zonas urbanas, qué privilegiados somos de tener toda esta cantidad de medios a nuestro alcance, y qué privilegiados somos de poder crecer en un ambiente donde todo lo que necesitamos lo tenemos a la mano. La pandemia nos tiene que llevar también a ser más solidarios, como en algún momento ya lo hizo, y nos tiene que llevar a que esa solidaridad se esté mostrando de forma cotidiana. La pandemia nos tiene que llevar a poder crecer como seres humanos, porque si bien vivimos un tiempo de confinamiento, tenemos que aprender a reflexionar, tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender a estar con nosotros mismos, como ya lo tuvimos que hacer en más de un momento durante estos 3 años de confinamiento que se vivieron antes de que se concluyera el término de esta pinche pandemia. La pandemia nos tiene que ayudar a entender todos los medios y aprender a utilizarlos de forma adecuada. La pandemia nos tiene que ayudar a entender la maravilla que es la tecnología, desde poder hacer llamadas grupales, videollamadas o nada más llamadas de audio grupales a través de distintos medios. Y es un valor
muy importante que de alguna forma se nos queda en forma de aprendizaje para todos nosotros. La pandemia nos hace ser cada vez más humanos si sabemos sacarle provecho y no nos pasamos lamentándonos de lo que ya fue. Finalmente la pandemia, repito, fue declarada extinta, primero en el mundo, después en nuestro país. Y de alguna forma, este aprendizaje, esta pandemia, esta nueva forma de vida, tiene que llevarnos a ser mejores personas. Dentro de esta situación, les recomiendo que debemos reflexionar un poquito sobre la pandemia y sobre lo privilegiados que somos. Leamos esta obra, Pinche Pandemia, que habla precisamente sobre toda esta serie de situaciones que otros no fueron tan privilegiados y que vivieron dentro de su proceso de confinamiento. Esperemos que de veras estos aprendizajes se queden con nosotros y vivamos esta nueva normalidad, que es una nueva normalidad que ya estábamos ansiando y que ya estábamos esperando. Éxito y sean felices, queridos amigos.